como que ha llegado a una negación de todo juicio previo y se enfrenta a un personaje al que tiene que interpretar, tiene que conocer, tiene que saber qué le pasa, sabe que ese personaje confía en él, confía para algo que no sabe lo que es, y comienza a actuar. Léanlo, por favor. Cuando empieza a actuar y empieza a decir, no se lo ve atrapado por conceptos que tenga que traducir inmediatamente a goce, a cualquier idea que suponga un concepto que lo oprime. No, hay una libertad que él va actuando y va viendo las consecuencias. Y luego sí aparece el rescate de la teoría o la teorización posible. Esto es como en no sé, cuando uno ve Kandinsky y ve la abstracción en Kandinsky, dice, detrás de esta abstracción hay un fuerte conocimiento del dibujo. En la abstracción con que aborda Javier el primero de los pacientes, se ve una abstracción absoluta, pérdida de tiempo, pérdida de espacio, pérdida de conceptos, y comienza a escuchar lo que ahí se le presenta. Y uno en ese escuchar, en ese describir naturalmente lo que va haciendo, descubre que detrás de eso hay una sólida formación, aquí no en dibujo, pero sí en psicoanálisis. Cierto, cuando uno ve que hay abstractos que no quieren decir nada y comienzan por la abstracción, terminan la abstracción, se da cuenta que detrás no hay nada que respalde esa abstracción de nada. Cuando esa abstracción es abstracción de un objeto que se fue deformando hasta llegar a formarse como una línea o como una curva. Así que empieza el título que Javier decía y reconoce como deuda es lo que la psicosis enseña. No lo puso y optó por el otro título, ¿no? Y explica por qué. Pero es otra declaración de principios, que es yo soy un alumno. Antes decía mis maestros, y realmente no hay maestro. El maestro es el momento en que el alumno, un discípulo dice, ese es mi maestro, y después se acabó el maestro. No dura más que el tiempo en que es designado por un discípulo. El discípulo, ya sabemos, es aquel que siguió algunas ideas, algún significado. Javier cumple el exergo también en el relato del libro, que es, habla en primera persona. No sé si habla de sí mismo, pero sí habla en primera persona. Lo cual quiere decir, se expone a todo lo que está diciendo y al mismo tiempo se expone y se propone para discutir y sostener todo lo que fue diciendo en el libro. Eso es lo que llamamos una función ética, que uno habla en primera persona y a partir de ahí se expone a defender y se propone para defender lo que está diciendo en primera persona. Hay muchas cosas, ahora podríamos meternos en cada uno de los capítulos. Pensaba desarrollar algo que dice en la página 74 y 75, que son, yo creo que es el momento donde hay el máximo de teorización, pero a aquellos que no son psicoanalistas, yo les propondría que lo lean. Cómo se puede transmitir el psicoanálisis con alegría, con interés, y no sometiendo al lector al sacrificio de tener que andar descifrando. Claro, hay una ética entre psicoanalistas que sí supone hablar de conceptos altamente elaborados, ¿no? Pero un libro que pretende ser de ensayos y relatos, y sobre todo relatos, la narrativa es ágil y transmite realmente el psicoanálisis. Y a los psicoanalistas, lo que decía antes, nos hace pensar desde otro ángulo. No cambia el mundo, pero el mundo no es el mismo después de haber leído el libro. Yo hago aquí y podemos entrar en detalle luego. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Armando. Ricardo, cuando quieras. Yo ayer estuve escuchando una grabación de unas charlas que dio Borges hace unos años, y una de ellas estaba dedicada a la poesía. Y al principio dice Borges que un libro, por fin, es libro cuando alguien lo lee.
bien es cierto de que eso contradice alguna otra tesis de que lo escrito está para no ser leído, pero me parece un poco cruel. Prefiero esta idea de que, dice Borges, de que un libro no leído es como un libro muerto, no que no existiera. Y pone como ejemplo de esta dialéctica entre la escritura y la lectura un místico judío del siglo X, Abraham Abulafia, que decía que Dios escribió tantas Biblias como judíos había en el mundo. Es decir, que para cada uno había una Biblia. Esto es para decir de que este libro, efectivamente, yo experimenté de que se verifica de que en su lectura se reescribe. Más aún, hasta la propia forma de editorial me evocaba como los cuadernos de nota de los viejos naturistas, que iban con lápiz y papel, incluso los dibujos hechos con lápices de color y sin pretender una perfección estética ni mucho menos. Y el modo de relatar es un modo de relatar honesto, sencillo, donde en muchos momentos discute con él mismo, que es el momento que uno puede dar más fe de la verdad de lo que está en juego. El material clínico que presenta, delicado, como siempre la exposición del material clínico, adquiere una estatura conceptual digna de haberse atrevido a presentar ese material. Incluso en uno de los materiales clínicos, el del muchacho que tiene, no se sabe, como un síndrome de Cotard o una disfunción de su figura, un cuadro psicótico, pero avanza en una descripción de las vicisitudes de este muchacho en torno a su cuerpo, hacia lo erótico, la relación con el padre, que yo pienso de que el propio muchacho, si tuviera la lectura de ese texto, no solamente no lo ofendería, sino que contribuiría a la transferencia, por el rigor con que está transmitido el drama de este muchacho. Incluso en algunos momentos Javier dice de que alguna intervención propició de que en lugar de alimentar el delirio, propiciara el sueño. Me pareció muy interesante eso, aunque él no lo dice. Creo que recoge una tesis de Ernest Jones en el libro La pesadilla, que dice que la locura es como la pesadilla y el sueño es salir de la pesadilla. De modo que proponer el sueño como salida de la locura, aunque no lo dice así, me parece una apuesta muy interesante y muy fecunda. La tenacidad con que mantiene el relato y el modo que defiende sus hipótesis me hace acordar a los viejos científicos, tema que está en el libro, ¿no? En lugar de decir viene el lobo, van a forcluir el sujeto con la ciencia, los trata con respeto. Y el respeto se expresa en que el propio libro tiene las características un poco de un informe científico. Incluso, yo le decía hace un momento a Armando que también me llevó a releer las confesiones de San Agustín, y allí también se ve la tenacidad, la paciencia con que abordar un tema y el aguante de no encontrar la respuesta. Precisamente la antítesis de lo que ocurre con la locura, que se les adelanta la respuesta y no tienen la pregunta. Entonces me voy a permitir leer solamente media página de las confesiones de San Agustín para
mostrar este enfoque. ¿Qué es pues el tiempo? ¿Quién puede explicarlo de una manera sencilla y breve? ¿Quién puede formarse una idea de él para luego traducirla en palabras? Por otra parte, ¿qué tema hay más familiar y manido en nuestros comentarios y conversaciones cotidianas que el tiempo? Cuando hablamos de él sabemos sin duda qué es, como sabemos y entendemos lo que es cuando lo oímos de labios de otros. ¿Qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si trato de explicárselo a quien me pregunta, no lo sé. No obstante, puedo garantizar que si no pasara nada, no habría tiempo pasado. Y si no hubiera algo que va a ocurrir, no habría futuro. Si no existiera nada, no habría tiempo presente. Según eso, ¿cómo es que existen esos dos tiempos, pretérito y futuro? Si el pretérito ha dejado de existir, el futuro no existe aún. En cuanto al presente, si siempre fuera presente y un pasado pretérito, no sería tiempo, sino eternidad. Si pues el presente para ser tiempo es preciso que pase a ser pretérito, ¿cómo podemos decir de él que existe si la razón por la que existe es que va a dejar de existir? Según esto, no podemos hablar propiamente de existencia del tiempo, sino en cuanto tiende a no existir. Es sorprendente porque hace una articulación del tiempo y la existencia y por fin es en la posibilidad de que quede forcluido el tiempo que deja abierta la posibilidad de